nosotros con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cancelamos todo eso en el nombre de Señor Dios Jesús. Todopoderoso, en esta hora te queremos agradecer porque nos has dado la vida, nos has dado un trabajo, una familia y sobre todo para estar aquí compartiendo tu santo y bendita palabra. Que tu Señor envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos entender qué es lo que quieres tú de cada uno de nosotros y así poder ser mejores cada día. Bendice abundantemente a cada una de estas familias que están aquí presentes y por todos los que vienen en camino para que lleguen con bien. También te encomendamos por cada uno de nuestros familiares para que a través de nuestra predicación tu Señor toques cada uno de nuestros corazones, así podamos entender cada uno de lo que quieres tu Señor. Puede traer más, allá va más sillas, no sé dónde vamos a acabar, pero cabemos en el Enséñanos nombre a de ser Jesús. mejor y así perseverar en tu santísimo nombre, de igual manera en tu santísima iglesia, y que tu Señor abras nuestra mente y nuestro corazón. Y a ti, mamita María, te queremos pedir que intercedas por cada uno de nosotros. Nosotros para que estamos a nos María, hermano, enseñes- nunca se llama Para Jesucristo. que nos enseñes a ser humilde y servicial como lo fuiste. Por la palabra se lo voy a mostrar. Y también, Señor, que tú, Señor, nos des tu bendición y así poder elevar esta bella oración que tú mismo nos enseñas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos Puede ofenden. traer más sillas, No nos hermano. dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. La sangre de Cristo Saludemos a nuestra Madre, como la saludamos de Gabriel. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Continuamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, déjenme Puede leer la sentarse. carta. Cada vez que tengo una plática con algún hermano esperado, siempre acostumbro a mandarles una carta y explicarles cuáles son los puntos para dialogar, para que no se haga un desorden en cada una de las reuniones. El hermano a lo último le explicaba y le decía que me mandara la contestación, sea por un texto o sea por una carta, que estaba de acuerdo en los puntos. Entonces, pues no me mandó ni una carta, entonces le mandé un texto, se había recibido mi carta y Lo que el pasa es que hermano dijo estoy muy ocupado para andar escribiendo cartas en esta época. que sí la había recibido y que estaba de acuerdo, ¿correcto? Hermano Rafael, Sí, está ¿está de bien? acuerdo. Bueno, y escribí de esta manera diciéndole: hola hermano Rafael, soy Eliseo Méndez. De antemano le agradezco por aceptar el diálogo. A continuación le explico lo que ya hemos hablado por teléfono. Los temas a dialogar son: fundamentos de la iglesia, será el primero; el segundo, la intercesión de la Virgen María; y el tercero, ídolos o imagen. Hay algunas reglas para que todo salga bien y en orden. Será primero, número 1, tema por tema. Habrá un tiempo determinado para cada uno, o sea, usted y yo. Número 3, habrá un moderador para cada uno, de parte de usted y uno de parte mía. Número 4, habrá un tiempo de preguntas después de cada tema de los asistentes de cada uno, si las hay, y será por escrito. Número 5, los temas serán bíblicamente e históricamente, si las hay. Número 6, en el primer tema empezará usted y yo continuaré en el segundo. Yo empezaré el segundo y usted continuará, y así sucesivamente. Si acepta, hágamelo saber por escrito o por texto. Mi número de teléfono 720-300-1951, Eliseo. Gracias y bendiciones. Atentamente, Eliseo. Entonces, el hermano Rafael estuvo de acuerdo en tocáramos estos puntos. Entonces, vamos a tocar, el primer tema será fundamento de la iglesia, tanto bíblicamente como históricamente, para poder demostrar que la iglesia pentecostal o la iglesia
católica viene desde Cristo, si Cristo la fundó o qué. Entonces vamos a ir desglosando bíblicamente, no sé qué le parece, media hora bíblicamente. Media hora está bien. Y luego unos quiera, ¿no? 15 minutos históricamente, ¿qué le parece? La historia, un poco meto historia y todo, no mucho me interesa la historia, me interesa Cristo, ¿eh? Porque yo vengo a predicar a Cristo. En realidad, le voy a decir algo, 15 minutos. No, media hora, en realidad, a mí no me interesa, yo no vengo a predicar religión, no vengo a mostrarle a usted quién es la verdadera religión, yo vengo a predicar a Cristo. La religión no salva. Bueno, entonces eso lo vamos a ir viendo ahí. La religión no salva a nadie. Eso lo vamos a ir viendo. Hitler mató 6 millones, 13 millones de personas por la religión. La religión no salva. Yo vengo, no vamos a religiar, vamos a hablar quién fue la primera iglesia, como él dice, y como vamos le a puede ir, pasar usted, como usted quiera. Y le voy a decir una cosa, si usted tiene una pregunta, alce la mano, yo no quiero que me escriba un papel, alce la mano, que aquí la gente es libre de opinar conforme a las escrituras. Aleluya, Porque no los tengo amarrados, hermano, aquí la gente tiene su libre albedrío. Gloria a Dios. Bueno, entonces que lo hagan nada más levantando la mano. Si van a hacer una pregunta, se dirigen a quién, si es para mí o es para el hermano. Entonces, yo pienso que unos 15 minutos a hablar acerca de la historia, si realmente viene de Jesucristo, si tiene esa sucesión apostólica, y media hora bíblicamente. Entonces no sé quién de ustedes va a ir tomando el tiempo, y de parte de nosotros los católicos. Puede ir a alguien tomando el tiempo. Por el tiempo no se preocupe, que aquí no nos sacan hasta mañana, no le hace, me parece buena idea. Bueno, mañana tampoco, me sacan, mañana me sacan por ahí como a las 12 del día. O si quieren, nada más uno que tome el tiempo, uno pues hay que ser totalmente honesto. ¿Usted lo toma? ¿Ok? Ok, entonces usted lo toma, y entonces el hermano tiene media hora para explicar lo que es bíblicamente y luego históricamente unos 15 minutos. Y después yo hablo. Entonces ya sabemos, va a ser tema por tema, no nos vamos a salir de tema. Entonces esa es nuestra responsabilidad, porque si empezamos a hablar, por ejemplo, fundamentos de la iglesia, y luego nos metemos en ídolos o imágenes, y luego nos metemos en bautismo, confesión, entonces vamos a tratar primeramente la base bíblica y la base histórica de lo que es la verdadera iglesia de Cristo. Entonces empezamos o empieza el hermano, usted toma el tiempo. Entonces ya le dice cuánto tiempo le queda, y entonces 30 minutos dijo, 15 minutos un poco. Ni él ni yo tratará de interrumpir. Él va a hablar todo lo que quiera, en el tiempo que tiene, de igual manera lo que agregue. Bueno, pues gracias también por estar aquí, y pues que el Señor nos ilumine y que podamos llegar a un acuerdo de cuántas iglesias fundó Jesús. Bueno, abran su Biblia. Abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 18. Espíritu de Dios. Abra su Biblia, Apocalipsis capítulo 18. Primero en el 17 capítulo 17, verso 9. Vamos a hablar sobre la fundación de la iglesia. La iglesia dice, por ejemplo, la iglesia católica dice que Pedro fue el primer papa. Pero pero Jesucristo fue judío. ¿De dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? En Israel. Ayúdenme pues. ¿Puede opinar usted? ¿Dónde fue Jesús? ¿Dónde nació Jesucristo? Entonces, ¿por qué dice usted yo soy católico apostólico Ramones y Jesucristo nunca fue a Roma? De Roma a Jerusalén hay 1000 millas de distancia. La primera iglesia no fue Roma, la primera iglesia la fundó Jesucristo con sus apóstoles, fue en Jerusalén. La Biblia de nosotros, la historia nuestra empieza en capítulo de Hechos, verso 12 en adelante, cuando vino el Espíritu Santo sobre Pentecostés. Dice así, entonces dijo Jesucristo, no se muevan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Samaria y en Judea hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús nunca fue a Roma. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por 70 años o 68 años a 67 años se le predicaba solamente a los judíos. Jesucristo dijo, ve y predica solamente a la casa de Israel, no entres a casa de publicanos ni a casa de gentiles. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero ¿qué era un gentil? Una persona que no adoraba al Dios de Israel. Entonces es una equivocación muy grande, porque Jesucristo no fue romano, fue judío. Ahora usted dice que es romano, católico apostólico romano.
La Biblia dice que en los últimos tiempos, cuando Cristo venga por su iglesia, moraremos ¿dónde? En Israel por 1000 años. ¿Dónde va a morar usted? ¿En Roma o en Israel? ¿Con qué va a morar usted? ¿Con el Papa o con Jesucristo? Y si va a morar con Jesucristo, tiene que ir a Israel. Amén. Amén. Aleluya. ¿O estoy mintiendo? Ahora, en la iglesia católica dicen que Pedro fue el primer papa. Y no fue el primer papa porque Pedro estaba casado. Gloria a Dios. ¿Cómo sabemos que Pedro estaba casado? Porque Jesús ama a su suegra. Era papa, pero de hijos, porque me imagino que tenía hijos. Entonces, descartado que Pedro no puede ser el primer papa porque estaba casado, y la iglesia católica no se casa. Mi alma adora la gloria de Dios. Gloria a Dios. ¿O estoy mintiendo? La iglesia católica no se casa, pero sí viola niños. Mi alma adora la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Todos los sacerdotes del Antiguo Testamento estuvieron casados. Moisés estuvo casado y la tribu de Levita estuvo casado todos. ¿Cierto o no cierto? Amén, amén. Y en Israel no se podía poner una persona que tuviera soltero porque no sabía el problema. Amén. Si usted tiene un problema con su esposa, no va a ir con el sacerdote. Si no tiene mujer, ¿qué consejo le puede dar el ingrato? Amén. Aleluya. Claro, en Israel era imposible que una persona soltera predicara, solamente hacía un voto de nazareno por un periodo de tiempo. Y con eso estoy de acuerdo que la iglesia católica fue la primera que se fundó, pero en Roma. Aleluya. Porque la mía empezó en Jerusalén, porque Jesucristo es judío y yo soy lavado con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Santo. ¿Cuándo empezó tu iglesia? Disculpen. En el capítulo de Hechos, verso 2. La tuya. ¿La mía? Sí. Cuando acepté a Cristo en 1993, porque no sé, estaba perdido yo. Ya tenían edificio. Hermano, no hay que interrumpir, él está exponiendo ahorita, después habrá un tiempo para Y preguntar. como le dije, yo no estoy defendiendo iglesia, escúcheme. Yo no estoy, él dice porque el fundamento de la iglesia, a mí no me importa la iglesia, a mí me importa Cristo. Porque la iglesia no murió por usted, se llama Jesús. Amén. Aleluya. Quien derramó la sangre por usted fue Jesucristo, no fue la iglesia. No fue el Papa o el vegetal de Roma. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios bendito. Aleluya. Aleluya. La Biblia dice que Jesús iba desbaratado. No fue la iglesia, fue Jesús. La iglesia son 4 paredes. Amén. Sálgase de aquí a ver qué queda. ¿O estoy mintiendo? La iglesia la componemos nosotros. Amén, amén. La iglesia la compone usted. Sálgase de la iglesia católica a ver que hay que dar un cuarto vacío y sucio, si no junto a la basura. La iglesia somos nosotros que componemos el cuerpo de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿O estoy errado? Por ejemplo, si usted va a un baile, el baile queda vacío, es un salón de baile mientras hay gente que baile, pero cuando se salga queda vacío. Deja de ser salón de baile, el día siguiente puede ser un restaurante. Yo me puedo salir de aquí y yo ir a esa iglesia y mañana puede haber un restaurante. Mi alma adora la gloria de Dios. La iglesia es usted. Gloria a Dios. Primer error. Cristo vive. Ahora los papas no existían. La iglesia católica se basa de que el papa, porque Pedro dijo, sobre este fundamento, ¿quién es el hijo de Cristo? Le preguntaron. Unos dicen que Pedro y otro día se sabe la historia. Y le dijo, Pedro, tú eres el hijo del Dios bendito. Le dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre. Dijo, sobre lo que tú acabas de hablar edificaré mi iglesia. No porque ti, en lo que tú acabas de hablar. Por lo que tú dijiste, en el Hijo de Dios fundaré mi iglesia. Amén. Gloria a Dios. Hermano, yo fui católico toda la vida. El padre me confesaba y salía borracho igual. Acostándome con la amante igual. Y la Biblia dice que no os dejéis engañar ningún fornicario ni toda la entrará al reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El católico, ¿sabe qué dice? Dice, no amamos a María, pero andan vestidas, mi alma adora la gloria de Dios, se llaman las nalgas. Amén. Nosotros amamos más a María que ningún católico. Porque la iglesia cristiana trata de imitar a María en su forma de vestir. Nosotros la imitamos con hechos, no con palabras. Gloria a Dios. Aleluya. Porque salen de la iglesia católica y siguen pecando y acordándose con el amante. Y con la Virgen colgada, mi alma adora la gloria de Dios. Y el que se prostituye sigue prostituyéndose.
El borracho sigue Y el borracho sigue tomando. Saliendo de la iglesia salen a una lucadería. O estoy mintiendo, mi alma adora la gloria de Dios. El Dios que yo le predico liberta al hombre. El Jesucristo que yo le predico, que hace 20 años me sacó del alcoholismo y de las drogas. Traigo balazos en mi cuarto. Me libertó, me hizo libre. Yo hoy predico su palabra. Cristo vive. Pero dice el hermano que ya habla del fundamento de la iglesia. Hay estadísticas que dicen por la historia que se cree que Pedro nunca fue a Roma. ¿Y por qué se lo puedo decir? Ahora dice que la iglesia cristiana que Pedro fue el primer papa. Ya había cristianos antes en Roma, antes de que Pedro fuera a Roma ya había multitud de cristianos. Porque Pablo manda a saludar a la carta a los romanos a la iglesia de Roma y Pedro todavía estaba en Roma, Pedro estaba en Jerusalén. Porque venía de un viaje misionero y Pedro y Pablo tuvieron una disputa sobre la circuncisión. Como que Pedro fue el primero si ya había cristianos en la iglesia. Nerón mató a miles de cristianos si ya había existido. Como Pedro fundó la iglesia si ya existían cientos de cristianos. Santo, bendito era Jesús. Nerón fue el más perverso que mató a cristianos. Mató a Pablo también. Él mató a Pablo, le cortó la cabeza a Pablo. Pero estadísticamente no se cree que Pedro nunca haya ido a Roma. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque Jesús lo dijo, si el Hijo os libertáis, será verdaderamente libre. Si Jesucristo no dijo que la papa de Roma ni la cebolla como el que era llamado el vegetal, dijo Jesucristo. Dijo Jesús. No dijo ningún otro, dijo Jesús. Pero no va a salir del tema. Pero la iglesia de usted yo se la voy a declarar. Abra su Biblia, 17. ¿Dónde está fundada su iglesia? Apocalipsis 17. Abra su Biblia, o no la saben leer. Claro, porque si el católico conoce tiene que tener una Biblia. ¿Cómo se va a ir a la guerra sin una Biblia, hombre? Primero engaño que no nos dejan leer la Biblia, porque antes se daba la misa en latín. ¿O estoy mintiendo? ¿Cómo decían, amor? ¿Casóme cómo? ¿O estoy mintiendo? La daban en latín. ¿Qué versículo? Versículo 9. 17, capítulo 17, verso 9 de Apocalipsis. Usted la va a leer. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léala. Traigo la Biblia católica también. Esta es su iglesia suya. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, la iglesia católica está fundada en el Vaticano, ¿cierto o no es cierto? Amén. En el año 306 o 300 y algo apareció Constantino, emperador romano. Él no era cristiano, perseguía a los cristianos y mataba a los cristianos porque no hacía sus herejías que ellos hacían. Amén. En el año 320 la iglesia, el imperio romano estaba sufriendo una decadencia. El que fue a la escuela y el que va a la escuela y el que es niño me va a entender. Tal vez para nosotros los adultos no, porque estamos un poco más viejones, amén. Entró en una decadencia la iglesia. Perdón, el imperio romano. Y este hombre se constituyó supuestamente que vio en el cielo una visión. Y se hizo, y él ganó la guerra y escribió ahí el símbolo de la cruz. Porque antes los cristianos no usaban el símbolo de la cruz. Ahí empezó la iglesia. Fue fundada sobre 7 montes. Yo se los voy a dar y usted me va a estar equivocado. Y métase en la historia y usted me va a decir dónde está sentado el Vaticano. Los 7 montes: Tolianano, Escalino, Capitalino, Palatino, Quirinial y Lineal y Aventino. En latín, Vaticano. Basticiano, adivinación, hechicería, monte de la hechicería significa el Vaticano. Mi alma adora la gloria de Dios. Métase a la historia, si usted quiere la historia. La iglesia está sentada sobre lo que dice la Biblia, lo que dice el libro de Apocalipsis. Yo no lo estoy engañando. Métase a la historia y Constantino edificó la Basílica de Pedro exactamente en este monte, en Aventino está construida la iglesia católica. Métase a la historia, hombre. Decía mi abuelo que el que lee, no hay nadie que lo engañe. Amén, amén.
Que el que estudia no hay un ignorante. ¿Sabe cuál es el ignorante? Que no busca. El que se deja engañar por lo que dicen nosotros. Búsquenlo en las escrituras. Amén, amén. Hechos capítulo, ahí mismo. Hechos Apocalipsis 18, verso 1. Ahí está sentada la iglesia católica, hermano. Ha caído la gran Babilonia, exclamó una potente Lee. diciendo, dice, después de estas cosas miré a otro ángel que descendía del cielo, que tenía gran poder, y la tierra se iluminó a causa de su gloria, y exclamó con potente voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en cueva de espíritus malignos, albergue de todo espíritu inmundo, guarida de toda ave inmunda. ¿Ya se acabó? No. Y detestable. No. Y madriguera de toda bestia salvaje, inmunda y aborrecible. Ahora, ¿por qué le voy a decir eso? La iglesia católica, el 85% de los sacerdotes son homosexuales. Busquen las estadísticas y busquen en internet. La mitad de ellos violan niños y han pagado miles de millones por violar niños y abusan niños. Eso es cierto, salió en las noticias documentalmente. Le voy a decir una cosa, mi abuelo fue católico toda la vida. Pero le voy a explicar algo. Permítame lo que le voy a explicar. Llegó mi abuelo en rancho, yo soy de un rancho, yo siempre he dicho que soy un rancho de primera, porque se le mete segunda sale, hermano, 3 casitas, pues el sacerdote iba cada vez en cuando. El sacerdote le dijo a mi abuelo, yo te mantengo si tú te acuestas conmigo. Quiero tener relaciones sexuales contigo. Hasta el día de hoy mi abuelo no pesa ninguna iglesia. Eso es cierto, yo lo viví. ¿Por qué no se casan ellos? ¿Por qué violan? Porque violan niños, ¿por qué no se casan? ¿Ya? Porque tienen sexo. Pasan todos. Yo no fui sacerdote. Sexo tienen de todo. ¿A mí me tocó qué? Con niños. No, pero todo eso es lo que pasó. Y por eso la Biblia dice, se ha vuelto cueva de demonios, guarida de todo ave inmundo. Y esa es la iglesia católica. ¿Sí me entiendes? Esa es la iglesia católica. Yo no estoy mintiendo lo que dice Apocalipsis, según Apocalipsis. La iglesia cristiana por primero antes no había iglesia, hermano. Ninguna iglesia estaba dirigida por nadie porque había una gran persecución en el tiempo de Pedro y de Juan. No había ninguna iglesia, están equivocados. Porque los cristianos no podían adorar a Dios libremente porque los perseguían y los mataban. ¿Han leído la historia? Los agarraban en las hogueras y los quemaban vivos. Entonces por lo cuanto no había iglesia. Todos estaban separados. Pero la iglesia antes sí se llamaban católicos, usted tiene la razón, porque era la única forma de identificarse los cristianos de Roma. Católico significa universal, ¿sabía? Sí. Y era la única forma que se podían identificar como cristianos, como Israel cuando fueron perseguidos. Por eso todo judío tiene la Z, Sión, porque se identificaban en la Segunda Guerra Mundial como el pueblo de Sión. Entonces decían, ¿cómo te llamas? Soy la Z, por Sión, entonces sabían que venía de la descendencia de Israel. Así exactamente eran los cristianos. Eran perseguidos. Eran maltratados. Entonces no había tal iglesia. Pero la iglesia se hizo una cuando vino el paraíso romano. Ahora, Papa no fue el primer, él no fue Urbano II el primer Papa. Porque antes no había Papa, existieron hasta el año 1000 y tantos. Urbano II fue el Papa, para que metas en la historia. Urbano II, otra mentira más. Entonces, ¿qué pasó? Si usted escudriña, mire, si usted lee la Biblia de católica, tiene 7 libros más. Si usted los lee, dejan de ser católicos hoy mismo. Léalos. El que lea, que entienda. Jesucristo dijo, aquí hay sabiduría. Los que lean, entiendan. Lo que pasa es que el católico no lee las escrituras. ¿Cuántos leen las escrituras, hermano? O amigo. Pónsela una vez, yo lo leo todos los días, hermano. En la mañana y la tarde y en la noche. Amén, amén. ¿Cómo puedes conocer las escrituras? Jesucristo dijo escudriñar las escrituras, que creo que en ellas se encuentra la vida eterna. Escudriñar las escrituras porque en ellas se encuentra la verdad. ¿Cómo puedes decirme, hablarme a mí de algo que te dijeron si no has escudriñado? Dicen que todos los caminos llegan a Roma. A mí qué me importa ir a Roma, a mí me importa ir al cielo. Y también es que todos los caminos de Roma es una ignorancia. Tampoco no es cierto que vayas por 25 a ver si llega a Roma y lleva a Los Ángeles. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Aleluya.
Deme 5 minutos más, no más y termino y le dejo la parte de usted. No, es que pensé que eran 15, pero es media hora. Ok. 15 todavía. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero engañar a nadie. Si usted lee las escrituras, usted deja de ser ignorante. Gloria a Dios. Claro que sí. Porque la Biblia es clara. ¿Por qué? Yo le pregunto a usted, ¿por qué la iglesia católica no se casa? Si toda la tribu de Levita eran casados todos y tenían hijos. Y ninguna persona, si yo tenía un hijo, si yo no era sacerdote y usted se quería casar con mi hija, siendo sacerdote yo no podía. Tenía que ser del mismo linaje y sacerdocio para que siguiera la misma línea. Pero es fácil ser católico, hermano. Es fácil ser católico porque sigue tomando y maltrata a la vieja. Y ya es esto y le escupe la cara y la maltrata y la tiene esclava. Por eso es fácil ser católico. La pisotea. La maltrata, la escupe. Y ya es borracho y alcohólico, drogadito y prostituta y están acostándose con la amante de las prostitutas y con la Virgen de Guadalupe no deje el agua porque me estorba. Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, lavada en la sangre de Jesucristo. Yo fui borracho, hermano. Yo traigo balazos en mi cuerpo. Yo me balaceé con 5 personas a balazos. A la edad de 5 años yo siempre droga. Ando entre contrabandos pesados en México. No creo que estoy contando cualquier cosa. Caí en la casa aquí en Estados Unidos. El día que me hablaron para Jesucristo sentí algo que jamás nunca me había sentido. La presencia de Dios, el bautismo del Espíritu Santo. Aquel que lo hace hablar en otras lenguas. Aquel que transforma al drogadito. Aquel que transforma a la prostituta. Bendito y poderoso Dios. Aleluya. Ese es el Dios que yo le predico. No le vengo a predicar religión. A Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. A la iglesia católica va el borracho, va el alcohólico, va el brujo. Y el hechicero también. Y en los brujos tienen muchas Unos imágenes. pecadores, vamos. Saliendo siguen haciendo lo mismo. ¿Sabe por qué la gente no se viene a Cristo? Porque hay un compromiso con Él. Jesucristo dijo ser santo porque yo soy santo. Aleluya. Yo no soy santo, pero trato de imitar lo que dicen las Escrituras. Bendito Jesús. Amén. Pero Jesucristo dijo, venir a mí y yo te haré descansar. Echa mis llagas sobre mí. Echa todas las cargas sobre Jesucristo. Yo sé de qué le estoy predicando. Yo fui católico toda mi vida, pero Jesucristo cambió mi vida. Jesucristo me transformó. En un solo día sentí el deseo de no tomar. En un solo día le dije, Jesús, yo no sé si tú eres real. Yo soy un desgraciado. He balaceado gente. He estado en la cárcel, he estado en la prisión. Tengo odio en mi corazón. Le dije, Jesús, si es real que eres cierto lo que me han dicho. Yo quiero sentir algo. Sentí un fuego de Dios que me bajó. Me consumió. Ay, rabas, anda aquí. Por primera vez me sentí liviano. Perdoné a mi madre, perdoné a mi padre. Le pedí perdón, le dije que lo amaba. Por primera vez el día siguiente fui, agarré una botella de vino y me la quise tomar y la tiré a la basura porque me dio asco. El cigarro me dolió la color de cabeza. Es del Cristo que le estoy predicando. No del Cristo que saliendo de la iglesia me tomo una cerveza y no siento nada. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y luego salen de la iglesia, los tíos están borrachos y maltratan a la mujer. Y están con los amigos y la mujer ni siquiera le hacen caso. Y los hijos en su recámara y usted en la suya. No, le estoy hablando de lo que es la iglesia católica. Le dije a mí que el fundamento no me importa porque ya se lo dije. Con estas 3 palabras le dije lo que está escrito. No necesito más. Aleluya. Esto vive. Jesucristo es el que cambia. Jesucristo es el que restaura. Allí empezó la iglesia católica de Constantino en el año 312 al año 323. Pero en el año 1050, en el año 1050, la iglesia católica se dividió por primera vez. Ya no era la iglesia primitiva. Se dividieron. Porque Constantino comenzó a traer que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Comenzó a traer la idolatría. Ahí se dividió la iglesia por primera vez y dejó de ser iglesia cristiana. Oh, Santo Jesús, aleluya. Eso es por la historia. Métase a la historia y métase a las escrituras. Ninguna otra cosa, como le dije yo al hermano hace rato, si no me trae una cosa que esté concordando con esta palabra, no se lo acepto, sea maldito, dijo Pablo. Si va, me trae el catecismo a mí, no se lo acepto porque es maldito. Eso lo compuso un hombre ingenuo, el diablo, no fue inspirado por Dios. Oh, Santo Dios, aleluya. Porque si no lo hubiera Pablo, no hubiera dicho Pablo, si un ángel del cielo viniera y me trajera otro evangelio, que no es el evangelio de Jesucristo como el que yo ya les he dado, sea maldito o anatema. Gloria a Dios, bendito Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pero la palabra de Dios es la que hace libre al hombre. Esa es la que cambia.
Esta es la que transforma. Amén, amén. Gloria a Dios. A mí no me va a hablar de que Dios no cambia, de que Dios no transforma. Ahí empezó la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica fue la más sanguinaria de todas en la Santa Inquisición. En el año 1200 empezó la Santa Inquisición. Hasta el año 1820 mataron millones y millones y millones de cristianos que no soltaban la Biblia. Muchos dicen, ay, no hay películas, pero están todos los documentos y en la historia está escrito. Amén. Están hasta dibujos. ¿Cuándo están en México? Están todas las cosas que usaban para matarlos. Los hacían pedazos y era la Iglesia Católica. No, por nosotros huíamos por traer esta palabra bendita de Dios. Ahora, ¿por qué le daban la misa en latín a usted? No entendíamos. Si usted, ¿qué idioma habla usted? ¿Cuántos idiomas habla? Con trabajo sé hablar en español o menos latín. Entonces, Pero en Cristo somos libres, aleluya. Aleluya. pero yo le vengo hablando de un Cristo que resucita. Esa es la Iglesia Católica. Y ese es el fundamento de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica, como dice, que le hable de la Iglesia Católica, yo puedo hablar de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sido la más perversa. Yo, las niñas, mire, la otra vez aquí no hace mucho salió en las noticias, salió en Jalisco. En una capilla debajo encontraron cientos de abortos de niños de monjitas. ¿Y qué se los den? Que los han hecho los sacerdotes católicos. Lo vi yo. En el año 96-97 salió San Juan Pablo II pidiendo perdón públicamente porque ellos habían refinanciado el dinero para matar a 6 millones de judíos. Él mismo salió diciendo, les pido perdón por todos los crímenes que ha hecho la Iglesia Católica. Eso lo vi yo en las noticias. No se deje engañar. Cristo cambia, aleluya. Y él salió ahí que había hecho todo ese desastre y pidió perdón. Y los puede contar. Busquen la historia cuáles fueron los papas más perversos de la historia. Búsquenlos. ¿Quién tiene teléfono? Entonces búsquenlos. Si parece de ignorancia es por falta de conocimiento, es porque no buscan. Antes de ser mi católico, lo primero que hice fue leer la Biblia católica y compararla porque tenía una más. Pero la Biblia católica que yo traigo es más fuerte que la suya, hermano. O amiga católica. Y quiero aclarar esto porque nosotros no les llamamos hermanos a los católicos. Son mis amigos, ojalá que se arrepientan y que Cristo los salve. Porque ustedes no están lavados en la sangre de Jesús. Yo soy lavado. Jesucristo dijo, el que es mi Padre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cómo mi hermano va a ser un borracho, un drogadito, una prostituta, una lesbiana? Mi alma adora la gloria de Dios. Santo Dios, Recibir la gloria a Dios. Sí, hermano, porque la Iglesia Católica acepta todo el que va ahí. El homosexual es bienvenido, gloria a Dios. No hay cambio. Es un pecador, pero Jesucristo cambia. Jesucristo odia el pecado en su presencia. Hay una cosa que Dios odia. Gloria a Dios. Es el pecado. La única separación entre Dios y los hombres no es la iglesia. Gloria a Dios, bendito Jesús. Es el pecado. No importa la historia, Santo. Yo no vengo a decirles ni a defender a Pedro. A mí qué me importa, Pedro ya se murió el tipo y está muerto y no puede hacer nada por mí. ¿No le va a abrir las puertas? ¿Para qué? ¿Qué me van a andar abriendo? Las puertas las tengo en cuanto se... Mire, le voy a dar una interpretación inmediatamente. Cuando Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, en aquel tiempo estaba el lugar santo, el atrio y el lugar santísimo. El sacerdote solamente podía entrar en el lugar santísimo una vez al año, pero era el sumo sacerdote y no cualquier sacerdote. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que hubo un gran terremoto. El velo del templo se rasgó en dos y hoy todos tenemos derecho para entrar al lugar santísimo a través de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. No a través de Jesús, no a través de la iglesia. La iglesia no salva, el que salva es Cristo. La iglesia no murió por usted, que murió fue Cristo. ¿Quién murió por usted? ¿La iglesia? Entonces, ¿a qué tenemos que defender a Cristo? No la iglesia no hace nada, entiéndeme. La iglesia no salva. Que salva es Cristo. Están muertos. Gloria a Dios. El único salvador es Cristo, no es la iglesia. Yo no vengo a defender iglesias, a mí no me importa la iglesia. Porque no tenemos religión. Yo no tengo religión. Cristo, aleluya. Yo tengo una relación con Cristo. Amén. No tengo iglesia. Soy el Yo tengo una relación con Él. ¿Cómo usted puede saber si tiene una relación con su esposo si hace rato que no se acuesta con él? No, le estoy dando ejemplo.
Sí, porque hay mucha gente que dice, un ejemplo que le digo, hay mucha gente que dice, yo tengo una relación con Dios, pero nunca buscan a Dios, nunca oran, nunca ayunan, nunca buscan su presencia, nunca leen la Biblia. ¿Cuántas veces se levanta en la mañana la gente de la carrera? Yo amo a Dios, se levanta corriendo. Pero es que no puedes generalizar. Entonces lo que le estoy diciendo, Jesucristo es el único que salva, el único que cura, el único que liberta. Por eso le estoy mostrando como Él me dijo, esta es la iglesia. Él dijo que habla de la iglesia católica. Yo le estoy dando el fundamento por la Biblia. No, bueno, le estoy dando el versículo que está ahí, en la Biblia. Le estoy hablando, ¿por qué? Por la Biblia. Ahí está fundada la iglesia. Métase en la historia. Los 7 montes es donde está sentada la iglesia católica. Ahí está. Yo no soy católico. Yo soy, si usted es católico, usted cuando usted se muera y Jesucristo venga a los 1000 años, usted no va a reinar en Roma, va a reinar en Jerusalén, porque Jesucristo es de Jerusalén. La Biblia dice que reinaremos con Él 1000 años en Jerusalén. No digo que en Roma. Amén. Dice que ella me va a hacer, siga. Yo no sé cuánto vaya, pero que le siga a él. Media hora. Cortamos nosotros. Préndale porque está apagado. ¿Lo apagó? No, pero ya no tiene batería. Ese es el más moderno. ¿Le puedo prestar cualquiera? Si no hay ningún problema. No hay ningún problema, aquí todos somos igual, el único grande Jesús. Gloria a Dios. No enojado, ¿por qué va a estar enojado? ¿Las preguntas son después de que usted termine? Sí. Bueno. Bueno, ¿estamos listos? Bueno, no sé si mi español es muy malo o no me expliqué bien. El hermano habló solamente de la iglesia católica, únicamente mal de la iglesia católica. Quedamos que él iba a hablar del fundamento de los pentecostales. Fundamento de los pentecostales. No sé qué punto no entendió, pero eso era. Iba a hablar de lo que ellos han hecho, tanto bíblicamente como históricamente. Entonces, no sé cómo se los podré explicar. Quedamos que era tema por tema. Habló de la violación de los niños, habló de la cruz, habló de los sacerdotes, habló de la idolatría, habló de los borrachos, habló de la Inquisición, habló de las prostitutas, de los católicos que no tienen relaciones sexuales, que son borrachos, que le pegan a la mujer. Entonces, yo no sé cuál sería el punto. Pero aquí vamos a hablar etimológicamente. Vamos a hablar etimológicamente. No vamos a andar con cuentos de que la iglesia esto, que la iglesia otra. Yo para eso vengo a hablar de la iglesia. Para eso vengo. Él iba a hablar de la iglesia de los pentecostales. No iba a hablar de ninguna otra cosa. Entonces, si no, entonces las cosas son totalmente una complicación. Ahora, quiero empezar con un texto bíblico que nos habla en Lucas capítulo 18, versículo 9 al versículo 14. Dice: puso además una comparación por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo de pies oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano que está ahí. Ayuno 2 veces por semana, doy la 10ª parte de lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo
que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Porque todo hombre que se hace grande será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Entre todo lo que han escuchado aquí, ¿quién se parece más al fariseo o al publicano? Entonces, ustedes hagan la comparación de quién se parece cada uno de nosotros. Entonces, el fariseo oraba de pies y decía: Señor, no soy como los demás hombres, soy totalmente diferente. Ayuno, doy la décima, ayudo todo lo que puedo. Pero el publicano, ¿qué es lo que hacía? El pecador, ¿qué es lo que hacía? Se quedaba atrás y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, ten piedad de mí. Entonces, ¿por qué la iglesia acepta a todos estos tipos de personas? Precisamente, número uno, porque es la iglesia fundada por Cristo. Jesús no vino por los sanos, Jesús vino por los pecadores. Lo podemos entender. Si Jesús hubiera venido por los fariseos, seguramente le hubiera seguido el avión. Seguramente. O por los maestros de la ley, o por aquellos que se consideraban mejor que de los demás. Entonces, ¿por qué nosotros decimos, o por qué dicen los católicos son borrachos? Quiero leerle otra cita bíblica para poder aclarar a lo que corresponde o lo que decía Jesús. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 18 al versículo 19. Así pasó con Juan, que no comía ni bebía, y dijeron: está endemoniado. Luego viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un comilón y un borracho, amigo de la gentuza y de los pecadores. Pero con todos aquel que es sabiduría de Dios ha sido reconocido por sus obras. A Jesús, ¿cómo le decían? ¿Que era un qué? Un comilón, un borracho. Juzgaban por las apariencias. Yo no puedo decir todos los pentecostales son malos, son violadores. Yo no puedo decir de ninguna manera. ¿Por qué? Yo no tengo el derecho de juzgar a nadie. De ninguna manera. Porque me estoy poniendo en el lugar de Dios. Y al ponerse en el lugar de Dios, acuérdense lo que dijo en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, cuando el demonio quiso tentar a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Se está poniendo en el lugar de Dios. Eso es algo totalmente fuera. Ahora, yo les vengo a hablar de lo que es la iglesia, de la iglesia católica, sin meterme completamente. Al final haré unas preguntas al hermano por alguno de los puntos que tocó ahí en lo que explicaba acerca de la iglesia. Para poder entender en las Sagradas Escrituras, debemos de entender quién tiene la verdad y quién tiene la razón, porque son dos cosas totalmente diferentes. Uno tiene la razón y el otro tiene la verdad. Y Jesús dice: la verdad nos hará libre. Ahora, si empezamos a hablar acerca de la verdad, supongamos que hay dos personas. Dos personas salen a evangelizar con la misma Biblia, van por las casas, convierten a 20 personas, el otro convierte a otras 20. Los dos enseñan con la Biblia. Uno dice: no necesito nada de ir a ninguna agrupación, y los convence a todos. El otro dice: necesitamos irnos a reunir a un lugar, porque desde el Antiguo Testamento Dios estableció un lugar para tener esa comunicación con Dios. Ahora, ¿quién de los dos tiene la verdad? El que dice: no necesito un lugar, no necesito la religión para salvarme, o el que dice: necesitamos congregarnos para poder tener una relación con Dios. ¿Los dos tienen la verdad? No. Uno tiene la verdad, y es lo que vamos a descubrir en este tema, que es fundamento de la iglesia. Hablemos acerca del fundamento de la iglesia. Le encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 16
hasta el versículo 19. Dice: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Estaban en la verdad o estaban errados? Estaban, sí, Mateo 16, capítulo 13, versículo 13 al 19. ¿Todos tenían la verdad? No. ¿Por qué? Juan ya había muerto, Jeremías ya había muerto. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban haciendo una comparación. La gente decía: ¿es Jeremías, es Juan el Bautista o es alguno de los profetas? ¿Y Jesús le dio la razón a todos? No. ¿Qué es lo que sigue diciendo? Dice: Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dice la gente que soy yo? Simón contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: feliz eres Simón Barjona, porque no te lo ha enseñado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Simón Pedro estaba equivocado. ¿No? ¿Por qué Jesús le dice, por qué la gente dice que soy yo? Algunos tenían un concepto totalmente diferente, y entonces vemos que Simón dice: tú eres el Hijo de Dios. Y únicamente vemos cómo es que Jesús le dice: bienaventurado Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Entonces, ¿Simón tenía razón? ¿Tenía la verdad? Sí. ¿Los otros tenían la verdad? No. ¿Por qué? Andaban muy despistados. Lo mismo que sucede al tiempo de hoy. Inmediatamente Jesús le dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán en contra de ella. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué le dice a Pedro? Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está hablando en singular, no en plural. Si hubiera dicho Jesús, edificaré mis iglesias, entonces todos tendrían la verdad, todos. Pero vemos que no es así. Dice mi iglesia, y luego le dice: edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán en contra de ella. O sea, ni el mismo demonio en persona puede destruir a esa iglesia. Ninguno. Así puede haber malos papas, malos católicos, malos representantes. La iglesia de Cristo sigue siendo la iglesia de Cristo. Ahora, pongo un ejemplo. Dentro de todos los discípulos que llamó Jesús, ¿todos eran buenos? ¿Todos eran santos? No. Hubo uno que lo traicionó, otro que lo negó, otros que, patitas para que te quiero aquí, ¿no? Lo abandonaron. Entonces, si Jesús hubiera fundado una iglesia de puros santos, entonces diríamos: todos los demás están de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero vemos que no. Jesús viene por los más pecadores, por el que es más vil ante la sociedad. Entonces vemos que la iglesia sigue ese mismo camino. Dentro de nosotros, dentro de la iglesia, está entre santos y entre pecadores. No son todos santos y no todos son pecadores. Y ahora lo que le dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Vemos la primacía de Pedro sobre todos los discípulos. Y esto se ve incluso hasta en el campo civil. Por ejemplo, aquí no todos se gobiernan a sí mismos. ¿Por qué ponen a un gobernador? Porque va a ser el representante de todo el estado.
¿Por qué ponen un presidente? Si eso no hubiera existido la jerarquía, entonces Jesús no lo hubiera puesto. Existe la jerarquía por esa razón. ¿Por qué? Porque así se tiene que gobernar. Alguien tiene que estar al frente. Alguien tiene que estar al frente. Y Jesús no iba a ser eterno en esta tierra carnalmente, sino que iba a morir. Por eso encarga a Pedro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la razón de cambiarle el nombre? Juan 1:42. Vamos al Evangelio de San Juan, versículo 1, versículo 42. Sí. Leamos desde el versículo 41. Dice: Andrés fue a buscar primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Kefa, que quiere decir piedra. Entonces, ¿por qué razón Jesús le cambia el nombre a Pedro? Porque iba a ser totalmente un llamado especial para Pedro. ¿Por qué no le cambió el nombre a todos los demás discípulos? Porque necesitaba un representante. Iba a necesitar un representante visible, para que todos pudieran seguir el ejemplo. ¿Por qué se usa esa terminología tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios le cambia el nombre a Jacob. Le cambia el nombre a Abraham. Ya no te llamarás más Abraham, sino Abraham, o sea, padre de todas las. Y eso lo encontramos desde Génesis. También ahí encontramos inmediatamente cómo Dios le cambia el nombre a Jacob. Ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, que quiere decir fuerza de Dios. Esa misma terminología Jesús la usa en el Nuevo Testamento cuando llama a Simón. De ahí en adelante, Simón ya no va a ser Simón, sino va a ser Pedro. Va a ser Pedro. Entonces, si entendemos por ahí, entonces nos damos cuenta que esta iglesia que Jesús funda, la funda desde el año 33. Desde el año 33 Jesús funda la iglesia. Y vemos cómo a lo largo de todo, la sucesión apostólica siempre ha seguido al pie de la letra todo como está escrito. Siempre tiene que tener un representante, incluso hasta en la casa, si nos damos cuenta. Entre la casa vemos que está la misma jerarquía. Está el padre, la madre, los hermanos, y vemos ahí, ¿no? O si lo ponemos un poquito, los abuelos, los padres y los hijos, ¿no? Entonces, porque si algún hijo dice: mi papá es borracho, desde ahora en adelante yo los voy a mandar y me tienen que decir papá a mí. Olvídate, nadie lo va a respetar. Nadie lo va a respetar. ¿Por qué? Porque en primer lugar no le corresponde ese lugar. Lo mismo dentro de la iglesia. Entonces, si nos damos cuenta, este mismo sistema sigue dentro de la iglesia. Ahora, dice que la iglesia no hay que predicar de religión. Entonces, si no predicamos de religión, entonces no hemos entendido el concepto de religión, mucho menos de la iglesia. Entonces, San Pablo, para poder predicar, ¿qué es lo que hizo primero? Fue donde los discípulos para que le impusieran las manos. Lo mismo él hizo con Timoteo. Lo mismo él hizo con Tito. La imposición de las manos. Y entonces, si nos damos cuenta, la imposición de las manos dentro de la iglesia ha sido totalmente fundamental a todo lo largo de la iglesia. Y entonces, ¿la iglesia tiene que perseverar en ese mismo criterio? Sí, tiene que perseverar en ese mismo criterio, sin cambiar, sin alterar lo que está en la palabra de Dios. Ahora, lo que vemos en la iglesia, y San Pablo hablaba acerca de esa iglesia, por ejemplo, en la carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Así que la iglesia siguió perseverando. Y entonces, como en estos años
no existía la fotografía. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia o qué es lo que hacen los escritores? Vemos que plasman lo que tiene que hacer la iglesia. ¿Y qué es lo que dice San Pablo a Timoteo? Dice: pero si me demoro, sabrás cómo portarte en la casa de Dios, es decir, la iglesia de Dios vivo, la cual es pilar y base de la verdad. Así que la iglesia tiene una sucesión apostólica. Los apóstoles, en este caso vemos a San Pablo que le impusieron las manos, y vemos cómo San Pablo le impone las manos a Timoteo en esa misma iglesia. Y si San Pablo le impone las manos, la sucesión continúa hasta el día de hoy. Continúa. Y no todos los papas han sido malos, ni todos los papas han sido buenos. Entonces, ¿pero qué es un representante? Es un representante, indudablemente. ¿Por qué? Han pasado más de 266 papas hasta el día de hoy. Ahora, si realmente vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 42, ¿qué es lo que hacía la iglesia? ¿O qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice: acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Qué nos dice este pasaje? Dice: acudían asiduamente a las enseñanzas. Los demás pueden decir: nosotros hacemos lo mismo. Acudían también a las oraciones. Dice: lo hacemos también nosotros. Número 3 dice: acudían a la fracción del pan. Asiduamente. ¿Qué es asiduamente? Todos los días. Y no se está hablando de la palabra de Dios. A la fracción del pan. ¿Por qué? Porque ya está instituida desde el Evangelio de San Mateo, de San Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20. Jesús instituye la fracción del pan. Fracción del pan es partirlo, fraccionarlo y dárselo a los demás. Eso es lo que es la iglesia. Como no había fotografía, el autor sagrado, en este caso Lucas, describe cómo es la iglesia. Describe totalmente a la iglesia, cómo es la iglesia. Se reúnen en las enseñanzas de los apóstoles. La iglesia siempre ha permanecido intacta, las enseñanzas de los apóstoles, o sea, la sucesión apostólica. A las convivencias, a la fracción del pan que se hace todos los días. Ahora, voy a hablarles, bueno, ya casi estoy en tiempo, voy a hablarles un poquito acerca de lo que es la historia. Entonces, ¿quién hizo la Biblia? La Biblia la hizo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica la hizo. ¿En qué año? Año 382, en el Concilio de Roma, del año 382. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Documentos históricos que aún todavía existen. Documentos históricos. Entonces, para que se pudiera hacer lo que es la historia, lo que es la historia de las Sagradas Escrituras, ¿qué es lo que tuvo que hacer la iglesia? Mandar a uno a Éfeso, traer la carta de Éfeso, mandar a Roma, traer la carta de Roma, mandar a traer la carta de los Corintios, la carta de Filipo, y reunirlos en el Concilio de Roma, año 382. Entonces vamos a conocer también un poco de la historia después de los 15 minutos, ¿verdad? Tenemos media hora, ¿verdad? Ok, tengo 10. Bueno, ahora, en el concilio, ¿quién cree que tuvo la fabulosa idea de reunir todos esos documentos que eran alrededor de 2000 escritos? El Papa San Damaso I tuvo la fabulosa idea de decir: estos libros son inspirados por Dios, y le pregonó a todo el mundo: esto es palabra de Dios, y todos lo aceptaron. Ahora, si la Iglesia Católica es la mala, es como decía el hermano, la prostituta, entonces la Biblia va a ser una ¿qué?
una prostituta. Entonces tiene que ser una persona que está inspirada por Dios para poder decir esto es palabra de Dios. Si no, todos estamos equivocados. Todos. Todos. Entonces, si nos damos cuenta, el trabajo de la iglesia. ¿Saben por qué empezó el trabajo de la iglesia en hacer el canon bíblico? Por un tipo llamado Marcio. Marcio decía, ¿para qué quieren 3 evangelios iguales? Únicamente hay que aceptar uno, el de Juan. ¿Por qué? Y Marcio hizo su canon, hizo su propio canon. Y esto fue lo que impulsó a la iglesia, en este caso por el Papa San Damaso, para decir, estos libros son inspirados por Dios. Estaba el Antiguo Testamento, es cierto, estaba el Antiguo Testamento, pero para decir, la Biblia se compone de 73 libros, hubo una fuerza, alguien inspirado por Dios para decir, son 73 libros de la palabra de Dios. 1517, ¿quién fue el que empezó con esta idea de quitarle 7 libros? Martín Lutero. Y como dice el hermano, búsquenlo en la historia. Entonces, si nos vamos a la historia, tenemos que ver totalmente la historia. ¿Saben hasta cuándo? Lutero, ¿qué es lo que hizo? No los incluyó en el mismo lugar donde iba. ¿Qué es lo que hizo? Hizo un apéndice. Y continuaron los 7 libros. Hizo un apéndice y continuaron los 7 libros. ¿Qué es lo que hizo después? En el año 1835, la Sociedad Bíblica los cortó y ahorita tiene 66 libros que se le conoce como la Reina Valera. ¿No? Y entonces dice el Apocalipsis, quien le quite, se le quitará, y quien le añada, se lo... Así que, grave problema, grave peligro. Entonces, ¿quién tiene toda la autoridad de poder interpretar las Sagradas Escrituras? La iglesia. Nadie más. ¿Por qué? Porque tiene la plenitud de la verdad, es fundada por Cristo y lo podemos demostrar con la Biblia y con la historia, con los dos lo podemos demostrar. Aparte de eso, en el Evangelio de San Mateo, de San Juan, capítulo 21, versículo último, dice que Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribiera una por una, no habría lugar en el mundo para tantos libros. Entonces, parte resumido lo encontramos aquí. Lo encontramos aquí resumido. No encontramos toda la vida de Jesús, no. Entonces es un error decir únicamente lo que se encuentra en las Sagradas Escrituras y ya. No. ¿Por qué? Porque mismo San Juan dice, hay mucho más para decir. Sí, entonces se limitaría, sería encajonar a Dios en únicamente 73 libros. Ahora, el trabajo que le ha costado a la iglesia durante todos esos primeros 3 siglos, 4 siglos que predicó sin Biblia. Entonces si nos damos cuenta que la persecución empieza en Jerusalén por parte de los judíos. Y ahí encontramos el primer mártir, San Esteban, el primer mártir. Y después vemos cómo todos los cristianos se tienen que dispersar a diferentes lugares. Pero ya en Roma, en el año 67, vemos cómo el emperador Nerón César acusa a los católicos, acusa a la iglesia de ser los autores de incendiar Roma. Y empieza la persecución. Y ahí muere San Pablo, muere San Pedro y muchísimos cristianos. Entonces, si nos damos cuenta, el siguiente es Domiciano. Es el que destierra a San Juan a la isla de Patmos. Y es donde escribe el Apocalipsis. Y entonces, cuando escribe el Apocalipsis, no está escribiendo de una forma literal. Está escribiendo a través de símbolos e imagen. Y para eso hay que conocer el género apocalíptico. Si no conoce el género apocalíptico, por eso hay muchos errores que dicen la iglesia católica es la prostituta, la Babilonia, y entonces empieza una gran confusión. Entonces, ¿quién tiene la plenitud de la verdad? Únicamente la iglesia, nadie más. Con esto no quiere decir, cuando Jesús dice sobre ti edificaré mi iglesia, con esto no quiere decir que a otro se le haya ocurrido fundar una agrupación más. Hoy existen aproximadamente 35,000 agrupaciones y todos con la Biblia en la mano. Todos con la Biblia en la mano, 35,000 agrupaciones. Entonces, si nos damos cuenta, todos dicen tener la verdad, pero no todos tienen la verdad. Tienen la razón. ¿Por qué? Porque hablan de Cristo,
lo que a nosotros católicos nos ha faltado muchísimo para poder dar más a conocer el Evangelio de Cristo. Otra de las cosas, Jesús en esta iglesia no mandó a escribir Biblia, mandó a escribir nada, mandó a predicar. Marcos capítulo 16 versículo 15, vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan. Entonces, si Jesús hubiera dicho, con esto van a encontrar la salvación, entonces cada uno se hubiera puesto a escribir, inmediatamente, escribir y decir, aquí nos salvamos. Pero no, Jesús mandó a predicar, no a escribir. Bueno, entonces se me terminó el tiempo, hermano. 1 minuto, bueno. Entonces si nos damos cuenta, entonces la iglesia es la que ha perseverado intacta hasta el día de hoy. Y yo se lo puedo demostrar quién han sido los representantes de la iglesia, y espero ahorita que el hermano también lo demuestre. ¿Quién fue su representante en el año 100, en el año 200, 300, 400? Entonces vamos a ver si realmente vienen desde Cristo, porque aquí vamos a hablar en serio. Y tanto como nos habla Sagradas Escrituras, como nos habla la historia. Bueno, entonces con esto termino. Entonces viene ahorita una sección de preguntas. Por favor, les pido a todos que lo sean en orden. Que cada uno levante la mano y diga, le quiero preguntar a Eliseo o le quiero preguntar a Rafael. Entonces es el momento de las preguntas. No sé, tendremos algunos 15 o 20 minutos, ¿qué les parece? ¿15 minutos? Bueno, entonces porque vamos a tocar otros temas también. Yo nada más tengo una pregunta y porque ya me voy. Bueno. ¿Ustedes creen que Eliseo dijo la verdad? No. No. En parte sí, en parte no. Ok, Porque, ¿cómo que la de parte para ellas? En la de parte sí, en la de parte no. ¿Por qué no gritaron amén? ¿por qué? Porque no todo lo que él dijo es cierto. Primeramente le voy a decir una cosa, porque papas no existían. Los papas no fue, Pedro no fue el primer papa, es mentira porque estaba casado, porque la iglesia católica no se casa. No, él no fue el primer papa porque no estaba casado. Ahora que no, él no estaba casado. Él no estaba casado, y esa es una ignorancia. Pedro no Bueno, estaba casado. ahorita le respondo al hermano. Estaba casado, entonces ¿por qué los sacerdotes no se casan? Porque el papa no se casa. Ahorita le respondo, hermano. Ahorita. Sí, era papá, pero de sus hijos. A ver, en orden. A ver, vamos por allá, luego contigo y luego con el hermano allá. Vamos por orden. Les dice que se mantengan firmes, pero también dice, fíjese lo que dice ahí. Hay una parte donde dice, el que quiera optar para ser un buen ministro, si se quiere, que se circuncide, o sea, o que se mande capar, para que me escuche pues. Para que no, que se mande ¿qué? Porque en aquel tiempo se hacía voto de Nazareo o se hacían la circuncisión, no era circuncisión. Este era que se mandaban quitar el deseo sexual, inuco se llamaba. Entonces por eso los reyes tenían muchos inucos a su mando y podían tener las mujeres más hermosas del mundo casi semidesnudas y no se les antojaba. Por eso, entonces, si ellos quieren ser de verdad, que se manden, si se trata que no vienen niños. Pablo, él tenía un don especial. Él tenía un don, dijo, quisiera que todos los hombres fueran como yo. Dios. O Jesucristo, ¿sabes? Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu. ¿Mande? Hay muchos que no son de... Por decisión propia, sin que nadie me forzara, por medio del Espíritu Santo, recibí la vocación de ser padre de familia. Y lo mismo lo puede recibir un sacerdote. Por eso no se casa. Por eso no se casa. Mire, habla mucho de cosas, pero no habla de la Biblia. Usted, mire, hermano, permítame decirle. ¿Usted cree en todos los milagros que Cristo hizo que habla la palabra de Dios? Claro. Lo que vestía. ¿Por qué no lo hace? ¿Dónde está la Eucaristía? Muéstralo con la Biblia. Muéstrenme con la Biblia. No, a mí no. Ok, yo se lo muestro. ¿Qué les parece? Mire, Yo se lo muestro. A ver. si usted Sí. me muestra a mí que los niños se bautizan, yo me hago católico. El rosario que me muestra. Ok. Con la Biblia. Ok. Con la Biblia registra que los niños Ok. se bautizan, me hago católico hoy. Ok, ya dijo. Con la Biblia. Ya dijo. Que los niños reciben bautismo. Los niños, dije, niños, no grandes. Bueno.
A ver, sí. Entonces, vamos hablando seriamente. Pero se habla de la circuncisión. ¿Qué se decidió en el concilio con los apóstoles de la circuncisión? ¿Qué suple la circuncisión? Ese era para los judíos. Circuncisión se quitaban aquí. Alegaban de los gentiles. Pero era para los judíos, no para los gentiles. ¿Pero qué significa gentil para ustedes? ¿Qué significa gentil? Póngase el micrófono. ¿Qué significa gentil? ¿Qué significa gentil? Adorador de ídolos, imágenes y estatuas de pan de madera. No, ahí sí se manchó. Bueno, muéstrame por la Biblia que Jesús se bautizó. De niño, un niño. Muéstrame por la Biblia que se bautizaban niños. Por la Biblia. Y yo me hago católico hoy. Ok. Por la Biblia. Bueno, entonces vamos a ver vamos a ver acerca de bautismo, ok. Bautismo, el primero era el celibato, el celibato. Bueno. Nada más tengo una pregunta para usted. A ver. Usted dijo que fue en el programa porque usted fue católico antes. Dice que cuando no estudiamos, pues nos quedamos ignorantes. Usted cuando iba a la iglesia católica estudiaba lo que era no, porque nunca, en la iglesia católica nunca. Ahí está. Nunca le permitieron leer la Biblia. ¿Cuándo dice el católico leer la Biblia? Dice. Ahora, últimamente le dicen, pues ¿sabe por qué le dicen? Porque hay mucho católico que se ha salido de la iglesia católica. Por eso comienzan a leer la Biblia. Dice. No se puede leer la Biblia. Entonces, ¿sabe qué, hermano? No lee las escrituras porque dice que el demonio es el padre de toda mentira y usted está diciendo una mentira. No, la iglesia católica, cuando yo... Está diciendo una mentira. En mi época el sacerdote nunca decía cómprese una Biblia, lean la Biblia. Yo me sé la misa al derecho y al revés. ¿Cuándo se convirtió? Hace 20 años atrás, por la misericordia de Dios. ¿Dónde usted vivía? En México. Oiga, mi hermano. Yo vivía aquí en Estados Unidos. Sigue el hermano Jesús. Sigue el hermano Jesús. Bueno, y ahorita vamos a ver si realmente era católico. Bueno. A ver, hermano. Oh, ok. Rubén, hermano. A ver, hermano. ¿Usted? Bueno, pero no ha contestado la pregunta, conteste la pregunta. Si no, todas las preguntas se van a caer en el aire. Pregunte y conteste la suya. Sí, ahorita se la respondo yo. Sí, que no se me acelere. Cuando él era católico, yo no tenía dinero. Nunca voy a calificar la Biblia, hermano. Bueno, tal vez por eso. A ver, hermano. Me enseñan a aprender veladoras, pero no leer la Biblia. A ver. A ver. Entonces, quiere decir que ¿cómo dice evangélico? Por la Es misericordia de pentecostal. Jesucristo. Es pentecostal. Entonces quiere decir que en su iglesia pentecostal no hay pecado. Sí habemos pecadores, pero Cristo vino para limpiar los pecados. Yo dije, yo era borracho, pero cuando usted viene a Cristo, Cristo la cambia y ya no tiene el deseo de seguir pecando. No es que no peca, somos humanos y todos pecamos. Pero tenemos un abogado entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero si yo, un ejemplo, a usted le engañó Juan, un ejemplo, o su esposo. Pero usted perdona a su esposo y su esposo vuelve a pecar y a pecar con la misma, se tropieza con la misma piedra. Jesucristo le dijo a la mujer aquella, vete y no qué. O le dijo que siguiera pecando. Ah, bueno, ahí está la respuesta, mi alma adora la gloria de Dios. Usted misma se contestó. A ver. Para que otra cosa peor no te acontezca. No ha terminado ella. Entonces, ¿por qué usted no está juzgando a los católicos? Porque la Biblia dice, tú no eres nadie para juzgar. Mire, yo no estoy juzgando, yo estoy diciendo la verdad. Como seréis la verdad y la verdad os hará libres. Ok. Mire, le voy a decir una cosa. En la iglesia católica, cuando yo era católica, permite, cuando yo era católico, íbamos a las kermeses, ¿se acuerdan ustedes? Tal vez kermeses, no sé qué dicen, que hacían fiestas y todo ese rollo. Pero detrás hacían un ratito, o como un cuartito, y de ahí salían los borrachos porque lo que se va a ver es vino. Pero disculpe, no todas las personas. Pero la mayoría, señor. El 90, mire, él mismo lo acaba de decir, el 99% dijo. Mire, él es católico, y él me adora la gloria de Dios. Él mismo le dijo. Bueno, a ver, usted sigue, yo hermano. le voy a decir menos, el 80%, para que no se sienta tan mal por él. Ok. Bueno. A ver, hermano, haga su pregunta. Yo quiero saber por qué razón dice que él no echa mentiras, se acaba de echar una mentirota cuando estaba hablando él. ¿Verdad?
usted decía y dice que usted nada más cree en la Biblia, Claro. que ama su Biblia. ¿Y por qué a sus hermanos? ¿Por qué a sus hermanos sí les dice que vean el internet, lo que dice el internet? Porque la Porque, historia... porque él me dijo que hablara de la historia. Le dije yo, si él dice que bueno, que se meta a la historia, pero no para que vaya al cielo. Eso es para que usted conozca algo, para que usted vaya al cielo, usted tiene el manual. Pero usted está afirmando lo que dice ahí. ¿Ah? Usted no solamente lo está diciendo, usted lo está afirmando. Bueno, entonces lo que él está diciendo, ¿por qué él lo afirma que la historia, los papas y todo esto, y por qué lo está afirmando? Entonces, ¿usted cree en la historia o no? Ah, entonces lo que está diciendo, a mi alma, entonces lo que digo yo es que es verdad, bendito sea el nombre de Jesucristo. Claro, entonces usted va a apoyar, a desapoyar lo mío, lo que no está, y lo que está diciendo él no. Él está diciendo cosas de la historia, usted está de acuerdo, todo lo que le estoy diciendo, recuerda, ¿por qué no lo afirma? No, Pues? lo que él dice está basado en, mire, lo que él está diciendo está en cosas reales. Y yo no, y yo estoy mintiendo. Y son puras mentiras, pura mariquita. No, porque no se ha no, señor, no, señor, todo esto existió y es real, y verdadero. Son puras cosas. Bueno, No, eso es lo que usted dice. Ok, hermano, ¿usted tenía una pregunta? Ok. ¿Qué la iglesia? ¿Mande? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo estamos comportando aquí? ¿Ah? Bueno, ustedes son los que están contestando, que no creen lo que yo estoy diciendo la verdad, porque Bueno. ustedes creen lo que él dice, pero no lo que yo digo, ¿no? No, lo que dice no, lo de la ¿Sí? Y él está hablando de la historia y dice, ¿para qué le hace caso a la historia? Entonces le digo, bueno, entonces ¿para qué le están haciendo caso a lo que él está dicho? No le hagan caso a lo que él dice. Bueno. Usted se acelera el hermano Cristo, ¿no? Ahorita contéstele Sí. para que lo católico otra vez. no se acelera. Ok, a ver, Nosotros, ya por el Espíritu Santo, debemos Ah. estar tranquilos. sí, a ver, haga la pregunta. Pero hermano, usted habló de todo lo... Bueno, Jesús nos perdona Claro, a todos. si usted se arrepiente, ¿Usted quiere ser como Jesús? ¿ah? ¿Qué hacer como Jesús? Jesús no pecaba y no hacía nada de eso, claro que no. Pero Jesucristo dijo que si usted... Aproximarse a ese, ¿quiere Claro, ser o no quiere Jesucristo, ser? claro que sí. Ok, usted dijo que perdonó a su padre, perdonó a su Claro. madre. ¿Y por qué no nos perdona a todos nosotros los católicos que dicen que No, si lo estoy perdonando, le estoy predicando a Cristo. Le estoy predicando, no, lo que le estoy diciendo es verdad, no es mentira. Mira, hasta en las noticias pasan, han pagado millones de dólares por las violaciones que han hecho. Yo no le estoy dando mentira, oiga. Usted se quiere hacer del ciego, es otra cosa, y del sordo es otra cosa. Pero yo estoy hablando la verdad. Eso lo están hablando hasta las piedras, lo hablan allá afuera. Pero usted también le está pagando, mire. No, yo, mire, también le yo ni siquiera pido ofrenda. ¿Quién sabe qué ofrenda? Los hermanos están aquí. A ver, Yo nomás sí. le digo, si algún día A ver, las preguntas en concreto, porque nos estamos saliendo. Las preguntas en concreto, ok. Ahorita le respondo, hermano. A ver, haga su pregunta de hace rato. Sí, falta una más, ok. En la palabra del Señor, en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Ahora, a donde voy yo, mire, usted nos condena y nos juzga a todos los católicos. No todos. Yo, por voluntad y por gracia de Dios, lucho por asistir a la Santa Misa diaria. Dije lucho, porque hay días que no voy, pero cuando Dios me lo permite y mis deberes, asisto. Y no con eso estoy diciendo que ya soy santo y que no tengo pecado. No, si eso no salva, que sabes La que Biblia es lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos. yo no le estoy diciendo que no tengo, yo tengo pecado porque cuando salimos, mire, por ejemplo, yo le voy a decir un ejemplo. Viene una mujer aquí, semidesnuda con chiquifalda, y yo la miro, inmediatamente la miré casi semidesnuda. ¿El pensamiento por dónde entró? El problema es que yo lo deje entrar aquí. Yo me doy la media vuelta y me voy. No es que no soy humano, soy un pecador, pero yo no voy a ir. No, yo me tengo que dar la media inmediatamente y salir la vuelta, porque sé que, porque ella anda ¿qué? Me anda enseñando lo que no me tiene que enseñar. Entonces, la Biblia, santo significa una cosa, hermano. Señor, se significa separado y apartado del mal. Entonces, si yo veo a una persona que está ahí haciendo algo, una mujer semidesnuda o que se me está ofreciendo, yo me doy la media vuelta y me voy. Porque soy humano, querido. También soy carne. Soy carne y soy humano y puedo pecar a cualquier momento, pero la Biblia dice que si alguno peca, abogado tenemos en Cristo. Aleluya. Yo creo que aquí, Bueno. yo creo que aquí necesitamos la verdadera humildad y reconocer ante Dios nuestras debilidades y aceptar la verdad. Aquí se está hablando la verdad, no opiniones. Hay una verdad. ¿Cuál es la verdad? Todos, Sí. la verdad esa es Jesucristo. Ok, pero está defendiendo, ustedes están defendiendo a Pedro. Él nomás habló No de estamos Pedro, defendiendo a de la Pedro, iglesia. hermano. Yo estoy hablando Sí. de Jesucristo. ¿Cuántas Bueno. veces yo le mencioné a Cristo, sí o no? Que Cristo salva y da vida y da vida eterna. ¿Cuándo yo le mencioné que la iglesia salvaba? Está juzgando
Bueno, ¿Cuándo le sí, mencioné no a usted que juzgue, la iglesia salvaba? no juzgue, Usted no está será defendiendo juzgado. una iglesia. Yo le estoy hablando de que salva es Cristo. Ah. Yo nunca estoy defendiendo la iglesia. El que salva se llama Jesucristo. Dice que fuera de la iglesia Cristo no hay salvación. Porque Bueno, la sangre de Jesús perdona bueno, los pecados, no la iglesia, querido. Tenías una pregunta, ¿verdad? A ver. Ok, usted dijo que, bueno, dijo una estadística que hizo 86%. 85% se cree. Sí, ¿y de dónde dice eso? ¿No tiene un Las documento? noticias ¿Cómo? y todo lo que sale en los periódicos Sí, ahí. pero ¿cómo se llama el artículo? Y todo lo que han pagado, pues, mija, han pagado millones y hasta el día de hoy están endeudados de tantos miles y miles de Sí, dólares pero que pagan a los ¿tiene un padres. artículo? ¿Tiene un nombre? ¿O nada más lo está sacando al aire? Bueno, le estoy diciendo la verdad, Bueno. se ve hasta aquí, mire, él Bueno. me dijo que hablara de ese fundamento de la iglesia y lo que no está mostrado bíblicamente. Bueno, yo le dije que hablara del fundamento de la iglesia de él, así Porque, que como ellos le son dije yo, los violadores. Así como yo le dije, Los mi iglesia, pentecostales. como yo le dije a usted, mi iglesia no tiene mucho pensamiento porque mi iglesia es Cristo. Aleluya. Bueno. Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie va a Bueno. poder sino a través de él. Yo no tengo un fundamento Bueno, de por iglesia porque yo último. creo en Jesús. Ah, Y la Biblia a ver. dice, y A la ver. Biblia dice que a los primeros se les llamó cristianos. Bueno, por último, hermana, a ver, la pregunta que tiene. ¿Por qué usted usa la Biblia católica? ¿Ah? Para sacar la ignorancia a usted hoy. Para que vean que lo que le estoy diciendo es la verdad. Hábleme a mí. Yo La Biblia católica es igual que la cristiana. Déjeme terminar la pregunta. ¿Por qué usted usa la Biblia? Si Porque dice lo Eliseo mismo. Déjeme terminar. Si Eliseo le acaba de decir que la Biblia la hizo la Iglesia Católica, ¿usted por qué la usa? Mire, Porque yo uso la Biblia católica. Primeramente le voy a decir una cosa, ¿por qué? Es lo que se cree. Pues si ustedes no creen en la historia, está diciendo que es ok. Sobre la historia, los 7 libros que son de Macabeos, yo los leí todos, es un fundamento hermoso, precioso, pero en el año, Israel no tuvo profeta por 400 años, de Jesucristo, de Jesucristo a esa historia que Israel se paró, hubo 400 años que Dios no envió profeta para Dios, en el tiempo de los Macabeos. No hubo ningún profeta que se dirigiera a Dios. En esos 400 años se escribió el libro de Macabeos, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, el libro de todos los que están ahí. Entonces, ni la Iglesia Católica por mucho tiempo los enseñó porque decían que no eran inspirados por Dios, porque eran más historia que verdad. O escúchenme. No, y yo la uso porque para mí es palabra. Cuando yo me convertí a Cristo, yo leí esta Biblia católica, yo leí la cristiana y dice lo mismo. Usted no nos quiere decir ni hermanos Porque no somos hermanos. Hermano es una persona que es lavada con la sangre de Jesús. Bueno, a ver, ahí va mi pregunta. ¿Cómo? A ver, hermano. Ahora sí. Venga. ¿Cómo sabe usted, entienda mi pregunta, cómo sabe usted que ninguno de nosotros católicos no estamos lavados con la sangre de Cristo? Mire, por una cosa le voy a decir, espérese, pues, déjeme darle la respuesta. Yo le voy a decir por una cosa, porque ustedes adoran a María, a Pedro y a Juan y a todo, y la Biblia dice que hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bueno, eso no me dice completamente nada, no me dice. ¿Por qué? Porque precisamente yo no puedo entrar al corazón de cada uno de los hermanos y decir, usted no está lavado con la sangre de Cristo, usted está tomando el lugar de Dios. ¿Cómo sabe usted? Entra mi pensamiento para decir que yo no estoy lavado con la sangre de Cristo. Entra mi pensamiento, entra mi corazón, ¿sí o no? Sí, pero usted no está lavando sangre. Mire, si usted se queda a Cristo como su único Señor y Salvador, ¿cómo sabe que no lo he aceptado? Lo acepta, pero adora a otros dioses que no son dioses. ¿Cómo sabe que yo los adoro? ¿Cómo sabe? Porque los tienen. ¿Cómo sabe que los tienen? No, mire, entonces usted está tomando el lugar de Dios que no le corresponde. Y el demonio, ¿Usted tiene la Biblia católica? Ok, por eso. No, pero le estoy el hablando. demonio desde Adán y Eva quiso tomar el lugar de Dios. Lea en su Biblia católica Jeremías capítulo 10, verso 8. No, ahí tienen esos discípulos, ¿no? Bueno, pues yo quiero que ustedes tengan, yo quiero que usted lea para que vea que no estoy engañando. Fíjese, bueno. Bueno, Jeremías 10, capítulo 8. Bueno, mientras lo buscan, o ya lo encontró, ok. Todos son igual de estúpidos y necios, adoctrinados. Los que adoran imágenes, mi alma, toda la gloria de Dios. A ver, vuélvalo a leer. Todos. Todos. No generalizamos.
todos son igual de estúpidos y necios, Sigue leyendo, sigue leyendo. adoctrinados por ídolos de madera. Ok, bueno, Ahora, ok. ya Isaías 45, 20. Bueno, espéreme poquito, nos paramos, porque ese va a ser el tercer tema, ídolos o imágenes. Ese va a ser el tercer tema, y ahorita vamos a discutir si realmente va a ser un ídolo o va a ser una imagen. Y eso es lo que me gusta a mí. Bueno, voy a responderle al hermano que dijo que una forma general acerca del bautismo. De niños, Bueno, de un recién nacido. bueno, vamos para allá. ¿Por qué se tienen que bautizar a los niños? Porque tienen pecado. Esa es la razón. Tienen pecado. Jesús dijo, dejad venir los niños a mí, dejad que es el reino de los cielos. Espéreme. Le voy a responder. Les voy a responder. Sí. ¿Por qué se bautizan a los niños? ¿Por qué? Número uno, porque tienen pecado. No un pecado que hayan cometido ellos. No, de ninguna manera. Es un pecado que se ha cometido desde nuestros primeros padres. ¿Dónde lo encontramos? Salmo 51, versículo 7. ¿Qué es lo que dice el rey David? Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Pecador desde el seno de mi madre. Y cualquier persona que dice que un niño no tiene pecado, primero me habla con la Biblia y luego me dice que no. ¿No? Entonces, un niño tiene pecado. Salmo 51, versículo 7. Salmo 51, versículo 7. Primera respuesta para poder bautizar a los niños. Número 2. Romanos 5, 19. Por la desobediencia de un solo hombre, todos pasamos a ser pecadores. Pero por la obediencia de uno solo, todos pasamos a ser constituidos justos y santos. Palabra de Dios. Ahí no dice eso. Ahora, No, pero dígame a mí dónde dice que... espérese, para allá voy. No se me azote. No se me acelere. No, es que mucho le rotea. Yo inmediatamente voy a la Biblia y le declaro la Biblia. ¿Por qué? Porque precisamente si no se leen los textos paralelos y los contextos, problema de errores, de interpretaciones. Entonces tenemos que saber por qué se tienen que bautizar a los niños. Juan capítulo 3, versículo 5 al 6. Dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Jesús instituye el bautismo y dice que mediante el bautismo se recibe el Espíritu Santo. Se recibe el Espíritu Santo. Jesús instituye aquí el bautismo. ¿Por qué razón? Precisamente, precisamente. Porque no lo entendieron, repítaselo. Oh. No, acá están preguntando que dónde dice. Ahí lo dice, niños. Bueno, ahora, ¿dónde encontramos acerca del bautismo? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo, bueno, vamos a leer desde el versículo 17 y versículo 19. Dice, cuando vieron a Jesús, se postraron ante él. Algunos todavía desconocían. Entonces Jesús, acercándose, les habló con esta palabra: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes forman todo el mundo? ¿Los adultos? Todos. Desde niño, espérenme. No especifica si niños o adultos, dice todos. Denle una cerveza al niño y se lo toma, Señor. Todos. Jesucristo se bautizó a los 30 años y fue Bueno, bautista. el problema si no lo quiere aceptar, el problema si no lo quiere... A ver, se lo vuelvo a leer, dice que no le entendió. Bueno. Okay. ¿Qué entiende usted por todo? ¿Qué entiende usted por todo? Mire, Señor, a usted lo Dígame. por todo es todo, pero yo lo puedo decir, él lo puede decir a usted. Por ejemplo, el niño no sabe lo que es adulterar, el niño no sabe lo que es tomar, el niño no sabe lo que es mentir porque él no miente. Pero ya nació con pecado.
Ya nació con pecado. Jesús dijo, Pedro cuando predicó dijo así, mire, ¿qué debemos hacer para ser salvos y para arrepentirnos? Pues la bautizáis en el nombre de Jesús. Entonces, Póngase el micrófono, ¿no? ¿Para qué lo quiere? tiene mijo, ¿te quieres arrepentir de tus pecados? Arrepiéntete, mijo. No sabe. Bueno. Entonces, ¿qué se va a bautizar si no sabe lo que es el pecado? Entonces, Todos los hombres en la Biblia que se bautizaron fueron grandes, ningún niño. no me captó la idea. La ordenanza de Jesús dice todo el mundo. Entonces, Y al- usted sabe más que Jesús. Jesús fue presentado a los 8 días. ¿Qué pasó ahí? Presentado. Bueno, bueno, ¿A quién se bautizó Jesús? a los 30. ¿Y por qué no lo bautizaron de niño? ¿Por qué? Porque precisamente no existía, Esa es la Biblia. permítame, porque precisamente no existía el bautismo. No existía el bautismo. El bautismo que viene a instituir Jesús lo hace en el año 33. Antes de que él padeciera, él instituye el bautismo con Nicodemo. Dice, en verdad te digo, si no renaces del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. No puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, vemos cómo Jesús oficialmente, después de que resucita, ordena bautizar a todo el mundo. Todo el mundo. Y sabemos que todo el mundo no únicamente lo ocupan la gente grande, la gente adulta. No, todo el mundo es un niño, es un joven, un adolescente, un viejito, lo que usted quiera. Ok. Jesús, ¿era necesario ser bautizado? No. ¿Y por qué se bautizó? Primeramente para darnos la enseñanza de que por medio del bautismo se recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, limitar a los niños del Espíritu Santo es un grande error. ¿Por qué? Porque todos somos partícipes. Yo le dije que me mostraba por la Biblia. Ahí está. Los niños se bautizan. Jesús los presentaron. Ahora, que se siente comprometido de no regresar a la iglesia. No regresaron a la gran ramera madre de las prostitutas, querido. Se lo estoy demostrando con las Sagradas Escrituras. Se lo estoy demostrando con las Santas Escrituras. Dice niños. Pero mire, si yo le digo a este niño que se arrepienta de sus pecados, no tiene pecado, Señor. No tiene, claro que sí. La Biblia dice, arrepentidos pues cada uno de vuestros pecados y vendrá el don del Espíritu Santo. Ok. Bueno, vamos por orden para que me puedan escuchar. Y escuchen ustedes también. En el tiempo de Jesús o en el tiempo de los apóstoles, la familia no únicamente la formaba el papá, la mamá y los hijos. No, la formaba el papá, la mamá, los hijos, los sirvientes y los esclavos. El tiempo, si realmente conocen de la historia y conocen lo que está plasmado en las Sagradas Escrituras. Todos formaban la familia. Ahora, cuando se hace el bautismo, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 15, dice, bueno, está hablando acerca de Lidia, dice, cuando ella y los de su familia recibieron el bautismo, suplicó, si me consideras fiel seguidora, vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a ir. Entonces, cuando Lidia fueron bautizados, ella con toda su familia, no dice únicamente ella o los adultos que estaban ahí, ella con toda su familia. Si realmente desde entonces la familia no la formaba únicamente los papás y los hijos, sino también incluían a los sirvientes y a los esclavos. Otra cita bíblica, Hechos 16, 31 y siguiente, dice, ellos le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y en aquella misma hora de la noche el carcelero llevó consigo, les lavó las heridas e inmediatamente se hizo bautizar él con toda su familia.
¿No? Entonces vemos cómo es. Présteme a su niño. Él no quiere dejar arrepentirse, Señor. Él no quiere dejar arrepentirse. Usted necesita bautizarse porque sabe lo que es pecar. El niño ¿Por qué dice? Dejar a los niños que vengan al reino, que vengan a mí porque de tal es el reino de los cielos. Quiero palabras de Jesús. Bueno, ahí está. Bautismo no, ¿sabe qué Muy bien. significa bautismo? Tú tienes que ser católico. ¿Y sabe por qué nosotros bautizamos grandes? Para que usted decida y que no lo mandamos nosotros. Para que usted decida exactamente qué es lo que quiere hacer con su vida. Ahora, mi pregunta. Le dice, usted es católico, lo bautizo, tienes que ser católico. Mi pregunta, hermano. A ver, mi pregunta, hermano, para usted ahorita. Hermano, mi pregunta para usted. Ok, vamos a seguir a Jesús, vamos a seguir lo que Jesús hizo o lo que Jesús enseñó. Lo que Jesús enseñó, pero Jesús dijo hacer discípulos. Yo no puedo hacer un Ah, ok. Entonces me da la razón. No, venga, tráigame un niño. Él no sabe qué le estoy diciendo. ¿O sí sabe qué le estoy diciendo? ¿El niño sabe qué le estoy diciendo? Bueno, ok. Recién nacido, Señor. Bueno, entonces él me da la razón que hay que hacer lo que Jesús ordenó hacer, no lo que Jesús hizo. Ahora, échale. ¿En qué parte dice que la hostia? Ok, vamos para allá. Vamos acerca de la... Ok, entonces quedamos de acuerdo, por último, quedamos de acuerdo que le demostré que un niño se puede bautizar. Ahí está. Entonces quedamos de acuerdo. Es anatema, no dice niño. No dice niño, Señor. Quedamos de acuerdo que un niño se puede bautizar porque se bautizaban en las primeras comunidades cristianas y Jesús ordenó bautizar. Ok. Porque el sacerdote cobra hasta para cuando se muere. Ok. Bueno, vamos a... Si se va a morir hay que hacer una misa de cobra, pero hay plata, cobran hasta por pisar la iglesia. Ok. No, el que salva se llama Jesús. Bueno. Ok. Bueno, vamos hablando acerca de la Eucaristía. Vamos hablando acerca de la Eucaristía. Lleva como más de media hora predicando. No me callen que ustedes no tienen por qué venirnos a callar acá. Estamos hablando y todo el mundo nos calla. Déjanos. A ver, espérese. A ver, no, mire, Señor, no estoy atacando, yo le estoy diciendo que me muestre dónde dice un niño. Atacando ok, bueno, vamos a ver a callar todos. La hermana quiere hacer una pregunta. La palabra de Dios me contiene. A ver, espera, siéntese usted un poquito. La hermana de edad que tiene el rato, creo. Okay. Yo necesito que alguien me muestre por la Biblia dónde está la primera comunión, okay, dónde está la confirmación, las indulgencias, el rosario, la cuaresma, el credo, las misas, persinarse, la mirarse a la cara. Bueno, vamos. Ok, vamos. Salir de la gran ramera, imagínense que bueno. Bueno, vamos parte por parte y eso es lo que vamos a tocar acerca de la comunión. Vamos a tocar el tema de la comunión, con respecto al sacramento. Acerca de la comunión, vemos cómo Jesús la instituye un jueves antes de morir. ¿Dónde lo encontramos? En el Evangelio de San Lucas. ¿Perdón, de qué? Lucas instituye la comunión, la Eucaristía. ¿Qué día dijo que fue? ¿Qué día que fue? Lucas, un jueves. Ok. Si usted me muestra que Jesucristo no ok, déjalo que haga la pregunta. Ustedes no tienen educación. Permítame, si usted me muestra a mí que Jesucristo fue crucificado el viernes y fue resucitado un domingo, yo me hago católico también. Fíjese, le acabo de mostrar el bautismo y todavía no me cree. No le vamos a creer porque no es bíblico. Bueno. Ok, entonces vamos a ver acerca de la institución de la fracción del pan, de la Eucaristía, como la conocemos nosotros. En Lucas capítulo 22, versículo 19 al versículo 22. Entonces, dice, después que tomó pan y dando gracias,
Lo partió y se lo dio a sus discípulos. Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa. Dijo: esta es la copa de la alianza nueva sellada con mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Palabra del Señor. ¿Dónde la tiene, hermano? La copa. ¿Por aquí la copa? ¿O la copa? No, yo no tengo copa. Porque el único que toma el vino en la iglesia católica es sacerdote. Usted no, nomás se lo da cuando hace Eso es mentira, hermano. Eso es soy mentira. católico, hermano. Eso es mentira. Ya le den, ahora ya le den el vino, tal vez. Pero en aquel tiempo no se la daban. Sí, eso es mentira. Eso es mentira. Ajá. Hay que hablar con la verdad y hay que ser totalmente honesto. Sí. Entonces, para que se pudiera instituir... Ok, pero ¿dice hostia o dice pan? ¿Dice hostia o dice pan? Entonces, ¿qué es? ¿Dice hostia o dice pan? Entonces, ¿qué es? En el tiempo de Israel partían un pan, lo cocinaban sin levadura. No, esa es una galleta que no sirve para nada. ¿Y sabe qué es lo que tiene la galleta? Mira así. Miren lo que tiene la galleta. Tiene 3 letras esa galleta que tiene H y no sé qué que significa Dios Sol y Yoris y Dios Isis. Ah. Ahora sí se manchó, hermanito. Ahora sí se manchó completamente. Bueno, entonces vemos aquí acerca de la institución de la Eucaristía. Y Jesús la instituye. Dice que el día que se reunieron en la Pascua, se reunieron lugar apartado, una casa, y vemos cómo Jesús dice que tomó pan, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: hagan esto en memoria mía. O sea, ¿qué es una orden de Jesús? No es que si lo quieran hacer o no. Dice: hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa. Dice que la repartió, la tomó, la repartió y dio la ordenanza. Pero Jesús, antes de que sucediera todo esto, vemos cómo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, ¿sabes qué? Creo que eso es lo que les enseñan a ellos. A nosotros eso no nos va a convencer. Así que estamos perdiendo tiempo en esto. Bueno, es una base bíblica. decía que ahí no dice que fue hostia, primeramente dice que fue pan. Usted está engañado porque tenemos, por eso, hermano, tenemos lo que partió y se lo repartió, no fue una hostia, fue un pedazo de pan. Nosotros los cristianos hacemos por la eso Santa se llama Cena, pero fracción partimos del un pan verdadero como el Jesús hacía, un pan, no una hostia, era pan fracción verdadero. del pan. Y se conocía en Israel el pan sin levadura, que no tuviera levadura para que no se inflara. El que usa hoy la iglesia, en la iglesia católica, lo que es la hostia, es igual de sin levadura, es sin levadura. El desconocimiento es a veces bueno la ignorancia, pero el abuso es donde no va. Ok. Tiene derecho de subirse al altar de Dios donde solo está un idólatra. Bien. Ahorita le dan una barrida, no le hace. Bueno, fíjense acerca de lo que es la fracción del pan en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 41 en adelante. Dice: los judíos criticaban porque Jesús hablaba: yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían: este Jesús no es el hijo de José. Nosotros conocemos a sus padres y a su madre. ¿Cómo dicen que ha bajado del cielo? Jesús le contestó: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae, si no lo atrae mi Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas y todos se dejarán enseñar por Dios. Así, todas las personas que escuchan al Padre y reciben su enseñanza, vienen a mí. Es que nadie ha visto al Padre fuera del que ha venido de Dios. Este ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan